Hola, mi nombre es Valeria Calero y el día de hoy les voy a explicar cómo resolver algunos ejercicios sobre el tema gráficos estadísticos. Para eso utilizaremos esta ficha de acá y resolveremos tres ejercicios. Vamos a resolver el número 48, el número 49 y el número 53. Bueno, creo que con estos ejercicios van a poder entender un poco mejor sobre qué trata el tema. Vamos a empezar por el número 48. El número 48 dice: la tabla muestra el número de hijos que tienen los padres de familia de segundo grado. Representa los datos en un gráfico de barras. Muy bien, tenemos que en esta tabla hay primero el dato de número de hijos y la frecuencia. Esta F que ven ahí, la FI, es frecuencia. Número de hijos es los datos que se han encontrado en los padres de familia de segundo grado. Es decir, los padres tienen o 0 hijos, es decir, ningún hijo, o un hijo, o 2, o 3, o 4. No hay padres que tengan más de 4 hijos. Y la frecuencia es cuántas veces se repite este dato. Es decir, en segundo grado, 9 padres no tienen ningún hijo. 15 padres tienen un hijo, 18 tienen 2 hijos, 3 padres tienen 3 hijos y 3 padres tienen 4 hijos. Vamos a ver cómo haríamos el gráfico de barras. Ahora procederemos a crear nuestro gráfico de barras. He copiado acá la primera tabla que nos daba el número de hijos y la frecuencia. Y lo que tenemos que hacer es crear dos ejes. Crear un eje horizontal en el que pondremos los números de hijos, el dato de números de hijos, y un eje vertical en el que pondremos la frecuencia, es decir, cuántas veces se repite ese dato. En el primer eje, que es el horizontal, colocaremos justamente los números de hijos que nos colocan en la tabla superior. Es decir, este 0 de acá lo pondremos como primer dato en nuestro eje horizontal. Igual con el 1. Muy bien, tengo todos mis datos ahí. En el eje vertical lo que haré es colocar las frecuencias, es decir, los datos que están en la tabla también en la parte de frecuencias. Podría colocar desde el número 1 hasta el número que yo desee, es decir, poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero para poder simplificar esto, como vemos que los números que nos dan en la tabla, en la parte de frecuencia, son múltiplos de 3, voy a hacer lo mismo en mi eje vertical. Voy a colocar de 3 en 3. Muy bien, ya tengo todos mis datos ahí. Lo siguiente que voy a hacer es crear barritas para cada dato. Es decir, por ejemplo, en el número de hijos 0, es decir, los papás que no tienen ningún hijo, la frecuencia es 9, es decir, 9 papás no tienen ningún hijo. Por lo tanto, haré una barrita así. Haré una barrita que me lleve hasta el número 9, más o menos por acá. Entonces crearé una barra así. Muy bien. De ahí lo siguiente que voy a hacer es, para el dato de 1, mi frecuencia es 15. Entonces más o menos me voy con el número 15 y hago otra barra. Luego tenemos que para el número 2, la frecuencia es de 18. Entonces también voy haciendo una barra hasta el número 18. Para mi dato que el número de hijos es 3, mi frecuencia es 3. Entonces así será mi barra. Y para el de 4 también mi frecuencia es 3. Y eso es todo. Este es mi gráfico de barras en el que podemos ver el dato de número de hijos, cuántas veces se repite. Y esa será la frecuencia. Es decir, 0, los papás que son 9 papás que no tienen un hijo, 15 papás que tienen un hijo, 18 papás que tienen 2 hijos, 3 papás que tienen 3 hijos y 3 papás que tienen 4 hijos. Es una forma diferente de representar la información. Ahora resolveremos el ejercicio número 49, que dice:
Representa mediante un histograma los datos de la tabla sobre la remuneración quincenal en dólares de un grupo de trabajadores de un club. Y nos muestran esta tabla que tiene dos columnas, una de remuneración y otra de frecuencia. La remuneración es el salario que se le da que recibe un trabajador, en este caso son trabajadores de un club. Pero vemos que ahora los datos se representan de una manera distinta a como se representaban en el primer gráfico, que eran estos de acá, ¿no? Número de hijos se representaban así, con números enteros, 0, 1, 2, 3, 4, y ahora la remuneración se representa como con intervalos. Estos son intervalos. Estas llavecitas que vemos acá, con estos números y un punto y coma, son intervalos. ¿Y cuándo se presenta de esta forma? Lo que sucede es que en el ejercicio anterior, probablemente cuando se recolectaron los datos de los papás de segundo grado, estos datos no se repetían muchas veces. Es decir, solamente teníamos o que los papás tenían 0 hijos, o 1 hijo, o 2, o 3, o 4. Solamente teníamos estas 5 posibles respuestas. En cambio, cuando nosotros recolectamos datos, en este caso de los trabajadores de un club, y estos datos son muchos datos que se repiten, se agrupa en intervalos, para así hacer que la tabla no sea tan larga. Entonces es por esto que se ha agrupado de esta manera. Es importante saber que, si ven acá, la última llave de cada uno de los intervalos está mirando hacia afuera. Lo que significa esto es que, por ejemplo, en el primer intervalo, que dice que empieza en la remuneración 125, es decir, desde 125 dólares, no va desde 125 hasta 136 dólares, sino que va solamente hasta 135. Es decir, no se toca este último número. Eso es lo que significa cuando la llave está hacia afuera. En este caso, como la llave si está hacia adentro, sí se toca el número 125. Entonces, el primer intervalo en realidad sería desde 125 hasta 135 dólares. El segundo desde 136 hasta 147. Perdón, hasta 146. El tercero desde 147 hasta 157, el cuarto desde 158 hasta 168 y el último desde 169 hasta, en este caso, 180, ya que acá sí se cuenta el último número ya que la llave está hacia adentro. Bueno, entonces, ya que tenemos estos intervalos, ahora tenemos la frecuencia. Esta frecuencia significa que en este intervalo, el primer intervalo, hay 3 remuneraciones. En el segundo hay 4, en el tercero hay 8, en el cuarto hay 7 y en el último hay 8. Una vez que hemos entendido toda esa tabla, podemos crear nuestro histograma que nos piden acá. Es importante saber que en el caso del primer ejercicio que hicimos, nos pedían hacer un gráfico de barras. Los gráficos de barras siempre se hacen cuando los datos son números exactos, ¿no? Es un solo número. En este caso, como les dije, es 0, 1, 2 o 3 o 4 hijos. Cuando tenemos intervalos, ya no se pueden hacer gráficos de barras. Como tenemos 2 números, que son los extremos en cada intervalo, se hace lo que es el histograma. Ahora les voy a explicar cómo hacer el histograma para este ejercicio. Igual que en el ejemplo anterior, tenemos acá, bueno, he vuelto a copiar la tabla que nos dan como dato en el ejercicio y lo primero que vamos a hacer es nuestros dos ejes, uno horizontal y uno vertical. En el eje horizontal pondremos remuneración, que es esta parte de la tabla, y en el segundo pondremos la frecuencia. Igual como hicimos en el caso anterior, lo primero que vamos a hacer es en este eje colocar estos datos de acá, los datos de remuneración. Pero ahora tengo 2 números. Ya no tengo un solo número como tenía en el caso anterior. O sea, tengo 2 números por fila. En el caso anterior solamente acá tenía un número. Tenía 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Como nuestro intervalo, el primer intervalo empieza en 125, vamos a colocar 125 acá. Entonces, voy a copiar. Acá colocaría 125, que es mi primer número de los intervalos. El segundo sería 136, que es este de acá. El tercero
Si se dan cuenta, lo que he hecho es colocar cada uno de los intervalos que está acá. 125, 136, 147, 158, 169 y el último también 180. Acá, en el eje de las frecuencias, lo que haré es colocar los números desde como más o menos el número mayor es 8. Voy a empezar desde 1 hasta más o menos el número 8 o 9. Bien, cuando lo hagan en su cuaderno, lo hacen de una manera más simétrica, ¿no? Más o menos acá yo he dejado 2 cuadraditos por cada número, pero bueno, como lo hago acá en esta pizarra virtual, a veces no me sale bien cada una de las rayitas, ¿no? Si se dan cuenta, algunas están medias en diagonal. Bueno, de ahí lo siguiente que tenemos que hacer es crear nuestras barras. Entonces, creamos nuestras barras y para el primer intervalo que va desde 125 hasta 136, tenemos 3 de frecuencia. A pesar de que el número 136, como les mencioné, no se toca, no se debería tocar en ese intervalo, es decir, la frecuencia 3 es para las remuneraciones de 125 hasta 135, pero para el momento de hacer el histograma sí debemos considerar como si se estuviera tocando el 136. Entonces, esta es nuestra frecuencia 3 y hacemos nuestra barrita. Ahí. La siguiente, que va desde 136 hasta 147, se repite 4 veces. Entonces nuestra frecuencia es de 4. Muy bien. La siguiente de 147 a 158 es de 8. Me voy hasta el número 8 y hago mi barra. Siempre van juntas, a diferencia del gráfico de barras anterior que les mostré, porque acá hay intervalos. Como la primera barra va desde 125 hasta 136 y la segunda va desde 136 hasta 147, es por eso que como este 136 se repite tanto para la primera barra como la segunda barra, es por eso que las barras van pegaditas. En el caso del primer ejercicio, como era solamente un dato, las barras iban separadas. Muy bien, para 158 y 169 tenemos 7 de frecuencia. Y para el último caso de 169 hasta 180 tenemos 8 de frecuencia. Y este sería nuestro histograma. Así es como se representa un histograma para datos agrupados. Estos se llaman datos agrupados, que son los que están en intervalos. Por último, simplemente los podemos colorear para que se vea un poco mejor nuestro gráfico. Bueno, espero que les haya servido mucho de ayuda los problemas que hemos resuelto hasta ahorita. Y en un siguiente video les voy a estar explicando el problema 53 que nos faltó.